Muy buenas noches, estamos con ustedes en su programa Asistente Legal. Y como cada lunes a las 9 de la mañana tenemos un tema muy interesante para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el divorcio. Para ayudarme a conducir el programa está conmigo, haciéndome los honores, Fanny Castro. Hola, muy buenas noches, Fanny. Hola, buenas noches, Rosa Laura. Un gusto estar aquí contigo en este programa que yo creo que es muy importante tener una asesoría y principalmente una abogada como tú, porque creo que en algún momento se tiene o debemos recurrir a un abogado, a veces no necesariamente para algún conflicto malo, sino incluso para ver temas de buena voluntad, pero se necesita la asesoría de un abogado. Y hoy fíjate que me llama mucho la atención el tema del que vas a abordar, que es el tema de los divorcios, porque ha sido un tema que ha causado mucha polémica, principalmente porque hay muchos matrimonios jóvenes que no perduran. Entonces creo que ahí entra mucho la parte del divorcio. Entonces tú vas a entrar con esta parte del divorcio y qué tipos de divorcios existen aquí en Veracruz, porque tengo entendido que creo no existen las mismas figuras legales en diferentes estados o en todo el país. Claro, sí, efectivamente, para todos los que nos hacen el favor de la audiencia, hay que recalcar el hecho de que el tema del divorcio no debemos verlo además como algo negativo, ¿sabes? Es mucho peor el no haber contraído matrimonio y tener que separarte. ¿Por qué? Porque a pesar de que la ley suple determinadas deficiencias al respecto, sobre todo en el ámbito patrimonial, cuando uno está casado, pues adquiere uno derechos y definitivamente en una entrevista me decían, ¿qué se necesita para un divorcio? Bueno, pues se oye de risa, pero estar casado y que puedas liquidar correctamente todo lo que hicieron en ese equipo durante determinado tiempo, no solamente de forma patrimonial, sino también de forma los hijos, pensiones, etcétera. Rosa Laura, ¿existe alguna fecha o algún tiempo estimado para que a partir de que tú te casas te puedas divorciar, o hoy me caso y mañana si quiero me puedo divorciar? No, efectivamente hay que prever esa situación. Para casarse te ponen determinados requisitos. Se supone que ya tienes en conocimiento con quién te casas. Contestando a tu pregunta, es 1 año después de contraer matrimonio. Sin embargo, yo me quiero ir un poco más atrás, es decir, cuando actualmente tú manejas el hecho de que los jóvenes hay muchos divorcios, separaciones y demás, es importante dejarle bien en claro al público que es mejor un matrimonio a un concubinato o incluso un amaciato. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo contraigo matrimonio, ambas partes se encuentran sin compromiso, es decir, solteras. Sí. O en este caso, aun cuando hayan contraído matrimonio antes, que ya tengan su divorcio. Ahora,
Después de esto, ¿qué es lo que importa? El hacer una buena capitulación matrimonial. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Cuando quieres ir y dices, bueno, ok, ya me comprometí, fue la super fiesta, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Necesito definir los puntos, en especial lo patrimonial, cómo se va a hacer una liquidación, en caso de separación, qué bienes sí entran y qué bienes no entran, e inclusive las capitulaciones matrimoniales pueden servir para cuando aún siguen casados, pero vamos a suponer que hay una afectación en una de las empresas de cualquiera de los cónyuges. Sí. Ok, bueno, pues puedes afectar patrimonio en el denominado patrimonio familiar, y entonces sobreguardas una parte proporcional y no te ves en quiebra total. Es otro tema muy, muy interesante también. Lo importante aquí es, uno, haciendo una remembranza, vas a contraer matrimonio, son 2 personas, no tienen compromiso, vas, celebras el matrimonio y fijas tus capitulaciones matrimoniales. ¿Qué pasa cuando te encuentras, y es la mayoría de la sociedad, cuando te encuentras irregular? ¿Qué es irregular? Uno de los dos tiene compromiso. Que eso también es considerado como un delito. No. Si tú te casas y no te divorciaste y te vuelves a casar. Bueno, una cosa es cuando te casas, no te divorcias y te vuelves a casar, que se llama bigamia, y otra cosa muy diferente es, estoy casado, ¿sí?, con mi acta de matrimonio, pero pues ya no la hicimos, sin embargo, pues nos duele mucho, estamos muy enojados, no llegamos a ningún convenio, y sencillamente no tomamos esa iniciativa de la disolución matrimonial, pero ya vivo con otra persona. Okay. Entonces ahí entra la figura del concubinato. Ojo, cuando ninguno de los dos tiene compromiso concubinato, cuando uno de los dos, en este ejemplo, tiene compromiso, o ambos, que ambos hayan contraído matrimonio antes de unirse, se llama amaciato. Okay, sí. Ninguno de los dos tiene compromiso, vivimos juntos, pero no me quiero casar contigo, concubinato. Amaciato, cuando uno de los dos o los dos fueron casados, no se separaron, pero viven juntos actualmente, así lleven 1 año o 20 años, sigue siendo amaciato. ¿Por qué es importante esto? Para llegar a la figura que es el tema del día de hoy, Rosa, que es el divorcio. ¿Qué tipos de divorcios existen? Porque si bien sabemos, existen divorcios en que las dos partes están de acuerdo en que se lleve a cabo esta figura, y otras en las que en ocasiones solamente una persona solicita el divorcio y la otra no quiere firmar. Incluso ahí es cuando el divorcio se complica un poco. ¿Dentro del divorcio existen tipos o figuras? Sí, bueno, hay tipos de divorcio en cuanto a su trámite. Actualmente el Estado de Veracruz tiene un retraso en cuanto a la legislación. Ojo, habría que exhortar a las autoridades para que pudiéramos actualizarnos con todos los demás estados. ¿A qué me refiero? A que todavía el Estado de Veracruz, en el código, se establecen las causales de divorcio. Es decir, tiene que haber un motivo en las cuales se encuentra enumerado en el código para que pueda yo divorciarme. Sí. Esto se ha decretado por la Suprema Corte de Justicia como inconstitucional. ¿Por qué? Porque nadie puede estar ligado jurídicamente a otra persona si no quiere. Es decir, que con una de las dos partes que ya no quiera permanecer en la figura del matrimonio, debe proceder inmediatamente a la disolución del mismo, ordenado evidentemente por un juez competente, que sería un juez especializado en materia familiar. Ahora, hablando del Estado de Veracruz, a pesar de que hay causales de divorcio, se aplica el criterio que acabo de mencionar. En otros estados, por ejemplo el Estado de México, el Estado de Morelos, se aplica el famoso divorcio incautado. ¿Qué es el divorcio incautado? El divorcio incautado es justo lo que acabo de mencionar ahorita. Con una de las dos partes que diga,
ya no quiero permanecer en este matrimonio, lo solicita ante el juez y se tiene que proceder. Matrimonio. Divorcio, cosa muy, muy diferente a pensión alimenticia, disolución de la sociedad conyugal o de los bienes o del patrimonio que se tienen. Bueno, Rosa, ¿qué te parece si esa parte la comentas después del corte? Por supuesto que sí, ahorita nos vemos. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues continuamos con el tema de hoy, que es el divorcio. Y antes de darle continuidad a todo este tema, que además de todo me apasiona, me gusta, porque es algo que todos los días se ve, al menos para los que estamos de este lado como profesionales del derecho. ¿Cómo cuántos divorcios has tenido que realizar? Espera, ya me ventaneaste. Bueno, tengo actualmente 20 años como titular del despacho jurídico y por año aproximadamente, es muy variable, ¿no? Pero pues unos 30 a 40 divorcios sí se van llegando. Hay entre lo que mencionabas, que administrativos, que es cuando no hay hijos, nos casamos, pero pues nos dimos cuenta que realmente no la armamos, y entonces vamos ante el juez del registro civil y solicitamos que pues nos separe, se nos extienda la anotación correspondiente y se haga el acta de divorcio. El divorcio que va ante los juzgados especializados en materia civil generalmente son cuando hay hijos y patrimonio. En ese sentido, hay dos vertientes. Pueden estar de acuerdo, como tú bien decías, un convenio y adelante, o bien, pues nos aventamos un buen round, como dicen, no por el divorcio, por la liquidación de los bienes y por las pensiones alimenticias aunadas a la guardia y custodia de los menores. Luego ha pasado... El divorcio, como ya lo expliqué en el primer bloque, el divorcio únicamente se otorga, ahorita por criterio de la Suprema Corte, a voluntad de una de las dos partes. Luego ha pasado que ya se divorcian, uno se queda ya con un hijo o con dos hijos, y pues con el tema de la pensión alimenticia luego el padre no quiere dar lo que le tocaba o lo que habían acordado mensualmente. Ay, me suena muchísimo, es súper común esto que mencionas. Sin embargo, llevando tu comentario al tema que nos ocupa hoy, es independiente la pensión alimenticia del divorcio. Inclusive, anteriormente los juzgados no se preocupaban por todo, es decir, por el divorcio, la liquidación de la sociedad conyugal y los menores. Únicamente se enfocaban en el divorcio en los adultos. ¿Qué es lo que daba origen? Que de unos años para atrás, a partir de ahí, me divorcio
pero como no liquidé la sociedad conyugal, los bienes siguen corriendo y tengo derecho a sus gananciales matrimoniales más mi liquidación. Yo tengo una pregunta. Cuando alguien se divorcia y dice, no, pues aparte de la pensión alimenticia que a mí o que le corresponde a mis hijos mensualmente, yo como ex esposa que fui por esa persona, ¿también me corresponde que me dé algo mensualmente? Claro, por supuesto. Oye, qué chido, me voy a casar. Es la ventaja. Realmente a criterio personal, cuando quieres hacer algo bien, no te andas de nos arrejuntamos, lo intentamos a ver qué pasa. Se supone que ya por eso todo lleva un orden y un procedimiento, es decir, nos conocemos, nos tratamos y tomamos la decisión de casarnos para poder vivir juntos y desarrollar una buena familia, que además es la institución principal de la sociedad. Oye, quisiera yo darle lectura a algunos mensajes. Sí, porque ya vi varios comentarios por ahí que están buenísimos. Y unas cuantas preguntas. Muchísimas gracias, porque, como bien se dijo, este programa es para ustedes y es necesario que tengamos una comunicación para poder resolver la mayor cantidad de dudas que se tengan. Dice José Luis Flores, muchas gracias por la información, se ve que eres muy buena en tu materia. Felicidades por ser una mujer que defiende la justicia, que mucha falta nos hace. Mi admiración para ti, Rosy, excelente día, saludos, tu hermosa familia, bendiciones. Muchísimas gracias, José Luis Flores. Efectivamente, el objetivo del programa es informar a la ciudadanía, informarnos como ciudadanos para no echarle toda una carga a la autoridad. Es decir, la autoridad debe ser lo suyo, pero uno como ciudadano debe estar bien informado para saber a qué tienes derecho y cómo ejercerlo. ¿Tienes algún? Sí, tengo varios comentarios acá. Carla Esmar manda saludos. Macroart, Alondra, Juan José Beltrán manda saludos también. Y David Carrión comenta, voy a etiquetar a mi esposa. Muy bien, etiquétala, por favor. Merit Ávila Rojas comenta, buena noche, licenciada. Una pregunta, entonces, ¿no se da divorcio cuando se ha estado separado por un largo tiempo? Sí, por supuesto. Tu pregunta la entiendo enfocada a las famosas causales del divorcio, sí, que es lo que comentábamos. Cuando se separa del domicilio conyugal por más de 6 meses, cuando, bueno, pues tiene una resolución condenatoria, por ejemplo, en algún delito grave, cuando tiene alguna enfermedad, la cual es incurable o inclusive de transmisión viral, todas esas situaciones existían. Actualmente existen en nuestro Código Civil, solo en el estado de Veracruz. Sin embargo, ya no se aplica ese criterio. Así se haya ido hace una semana, hace un mes, o inclusive sigan en el mismo domicilio, ¿sí?, cuando una de las dos partes le solicita al juez especializado en materia familiar que quiere separarse, debe ser procedente de conformidad al criterio que tiene la Suprema Corte de Justicia al respecto. No puedes estar ligado a alguien donde ya no te pueden obligar, ya no hay nada, tú lo solicitas, y aun cuando la otra persona no quiera, siempre hay esa situación, luego te dicen, pues no te doy el divorcio si no, y no te firmo, ¿no? No, luego pasa de que se separan las personas, tanto él como ella forman familias con parejas separadas o diferentes, y luego después de que será 20 años, uno de ellos solicita el divorcio, pero la otra persona dice, no, sí te doy el divorcio, pero a mí me das determinada cantidad de dinero si lo quieres. Claro, no, eso es parte de toda esta reforma en materia familiar, como otros temas también muy interesantes, por ejemplo, la guarda y custodia de los menores. Actualmente ya la pueden pelear y ha sido otorgada para los varones, aun cuando tengan meses los niños. Anteriormente el criterio era que solamente la mujer era capaz de tener niños pequeños para poder criarlos, tomando en cuenta que la mujer generalmente es así como más maternal y es la más capacitada. Sin embargo, en pro de esa equidad de género, y muchas personas me han comentado, es que
es imposible, o sea, soy varón y anteriormente a mi tío, a mi pariente, a mi vecino, le dijeron que no porque era varón, Sí. pero ya no. Sí, porque ya no antes sí existía esta parte de que el papá también quería quedarse por lo menos con alguno de los hijos y legalmente no se podía, y ahorita como que que decían que cumpliera los 7 años para que el niño pueda decidir si quieren o no ir con el padre, ¿no? En este asunto de la guardia y custodia es muy, muy delicado y a ver si más adelante lo tenemos como tema, porque es una información que es súper útil para todo nuestro auditorio. Sin embargo, ahora sí, para concluir este tema y regresarnos al que nos ocupa el día de hoy, es importante decir que así como hay hombres que son muy malos y que fallan, y ya sabes, a la clásica expresión de todos los hombres son iguales y demás, también habemos mujeres muy canijas, de verdad, de verdad. Sí. La mayoría de los clientes que llegan a mi oficina, no sé a qué se deba, pero son varones en situaciones muy, muy especiales en cuanto a temas familiares. Y me refiero a esto porque anteriormente la mujer se escudaba en eso para no solamente sacar una pensión, sino para, como tú dices, no te firmo hasta que, o no puedes ver a tu hijo o a tu hija hasta que dejes a la persona con la que estás, por ejemplo. ¿Por qué? Oye, pero ya estábamos separados. Sí, pero no puede ser así. Salvo que haya corrido algún tipo de riesgo o maltrato al menor, bueno, entonces se tomarán las medidas pertinentes. Pero actualmente la ley es más justa. Rosa Laura, hay otro comentario de Karen Rodríguez que dice: si estoy en un concubinato, entonces si no tengo derecho, entonces tengo derecho a llegar a un acuerdo con los bienes. ¿Qué puedo exigir al separarme de mi concubino? Ok, bueno, empezando por retomar el concepto de concubino. Concubinos son 2 personas libres, sin compromiso, que deciden vivir o cohabitar en el mismo inmueble. ¿Qué quiere decir? Tú y yo nos vamos a vivir a tal casa, vamos a fijar el mismo domicilio y van a pasar los años y vamos a seguir juntos, pero no me voy a casar contigo porque actualmente hay muchas tendencias sociales un poco extrañas y es el miedo al compromiso, el miedo a hacer las cosas correctas, pero bueno, eso es lo que forma el concubinato. ¿Qué pasa con los concubinos? Son personas libres jurídicamente, por lo tanto, no procede, refiriéndonos a los bienes, una liquidación como tal. ¿Por qué? Ni gananciales, ni mucho menos. Esas son figuras exclusivas para el matrimonio. Los bienes que se adquieren en concubinato, los adquiere y los posee y es propietario la persona a nombre de quien se pusieron. Si nos casamos y tú compras el vehículo y yo compro el departamento, si no nos casamos y tú compras el vehículo y yo compro el departamento, si nos llegamos a separar, tú te quedas con lo que tú compraste o con lo que está a tu nombre y yo igual, de igual forma. ¿Y qué pasa si lo pagaron entre los dos? Ahí pues se queda a nombre de quien, del titular. Dice mi mamá, que por cierto nos está viendo, saludos, dice mi mamá, papelito habla, pruebas. Entonces, la prueba es, tú dices que diste, ¿dónde está tu contrato donde dijimos que mitad y mitad? ¿O dónde están tus recibos a tu nombre que te dan derechos sobre esto? Y a última instancia, esto tiene una factura o una escritura pública y ahí únicamente como propietarios los que aparecen en el documento. Pero ha pasado que, por ejemplo, pagan los dos una casa y como no llegan a un acuerdo o aunque esté ahora sí que a nombre de alguna de las dos partes, dicen, no, pues como lo pagamos entre los dos, tú te quedas con esta parte de la casa y yo me quedo con esta otra parte de la casa. ¿Eso se llega a través de acuerdos? Esos son acuerdos. ¿Por qué? Porque si está el título, es decir, hablamos de una casa,
La casa, ¿cómo se justifica la propiedad? A través de la escritura pública. Si vamos a suponer que actualmente hay vehículos, carros o camionetas que equiparan el precio hasta un departamento o una casa de interés, ¿eh? Sí. Entonces vamos a suponer que tenemos una camioneta y tenemos una casa y tenemos una moto y tenemos una casa de descanso y eso es lo que habíamos hecho juntos, pero resulta que ya no nos vamos a entender y quiero liquidar. O sea, es decir, ¿cómo le vamos a hacer? Únicamente, si soy concubina, únicamente que lleguemos a un acuerdo. Si nos queremos pelear, somos concubinos y te quiero llevar ante el juzgado obligándote a darme algo de lo que compramos y que no esté a mi nombre, no se puede. El juez va a decir cuáles son los documentos que me prueban que tú tienes derecho sobre esto y a nombre de quién está. El titular de la cosa es el que tiene el documento. Por ahí veía yo un comentario acerca de la copropiedad. La copropiedad es una cosa muy diferente a la figura del matrimonio, del divorcio, de la liquidación de la sociedad conyugal, de los gananciales matrimoniales. El concubinato, la copropiedad no tiene que ver nada con el concubinato. La copropiedad es la afectación de un bien inmueble a nombre de dos personas que pueden o no estar casadas, que pueden o no tener una relación familiar, solamente son dos personas que adquieren un inmueble y que están en escritura juntos, 50-50 o inclusive pueden poner porcentajes diferentes, pero que pues dice la ley que es igual, en partes iguales si no se menciona porcentaje, y pro indiviso. ¿Qué quiere decir pro indiviso? Que no se va a poder dividir salvo que lleves a cabo lo correspondiente ante un notario público para la separación. Y puede haber el número de copropietarios que te imagines y que quieran, ¿eh? En un bien inmueble puede haber 2, 3, 4, 5, los que sean. En este caso no tiene que ver nada con la figura del concubinato. Y para concluir esta pregunta que nos hacían, dice, ¿puedo exigir algo al separarme del concubinato? Únicamente, y si justificas la ley o el principio básico de los alimentos, que es que los da el que puede otorgarlos y los pide quien tiene la necesidad de pedirlos. Si justificas la necesidad y el poder darlos, entonces puedes pedir alimentos como concubina, inclusive como amasio. Bueno, esta parte del concubinato, ¿a partir de cuántos años o cuántos meses tú puedes decir que ya vives en un concubinato? Claro, se empieza a generar a partir de 1 año. Sin embargo, hay que hacer unas diligencias. Anteriormente la ley decía 6 meses a 1 año. Actualmente el criterio es 1 año y tienes que comprobar a través de unas diligencias de acreditación de concubinato. ¿Qué quiere decir? Que me voy ante el juzgado especializado en materia familiar, que es el que nos corresponde, y vamos a solicitarle al juez que de jurisdicción voluntaria, es decir, por mi propio derecho, sin tener contraparte alguna, quiero justificar que he vivido con tal persona tanto tiempo, continua, ininterrumpidamente, que no voy y vengo, es que ya me voy a casa de mi mamá, y ya como al mes regreso, y ya como a la semana me vuelvo a ir, porque conozco, mando saludos por ahí si nos están viendo, conozco, y que tal vez sí, estalqueado, pero realmente es común, pero es enfermo, es demasiado enfermo esta situación. Ahí no se configura un concubinato, no puedes pedir alimentos, menos bienes inmuebles. Rosa Laura, antes de ya ir cerrando el programa, hay un comentario de Luis Gerardo que dice: ¿la ley aplica igual en el estado de Veracruz que en Oaxaca o cualquier otra entidad? No, como ya mencioné hace un momento, el estado de Veracruz tiene su legislación correspondiente, que es el Código Civil. Tristemente, y vuelvo a exhortar a nuestros legisladores y autoridades para que nos pongamos más al corriente
como todas las demás entidades federativas, a separar del Código Civil la materia familiar. Y en esa facultad de soberanía del Estado, cada Estado legisla en cuanto a los procedimientos, en cuanto a la normativa, inclusive, por ejemplo, en el Estado de Morelos, en el Estado de México, ya hay juzgados orales en materia familiar. Oh, interesante. Mira, Rosa Laura comenta, Flor de Abril Balcón, saludos, apreciada licenciada, desde casa con amigos muy pendientes de este tema, Emma Balcón, Ingeniero Ruiz y José Juan Guadarrama. Hola, un saludo amigos, y bueno, pues ya aquí agradeciéndole la atención, y muy bien por reunirse para ver el programa todos. Rosa Laura, comentabas ese ratito esta parte del divorcio, también yo creo que ahorita para que vayas cerrando y nos digas un poquito más sobre este tema, ¿cuál ha sido el divorcio más complicado que te ha tocado llevar? Porque creo que la parte complicada, o yo lo veo así, es cuando empiezan a exigir la parte de lo que me corresponde a mí, lo que te corresponde a ti, incluso de cómo luego terminan las situaciones con los hijos, de que el hijo le exige a la mamá, pero también lo exige el papá y quiere verlo los fines de semana y la madre no se lo permite. Claro, bueno, si bien son temas, lo que acabas de mencionar es una gama, así como un abanico de temas jurídicos increíble. Sin embargo, creo que los asuntos personales son los más difíciles. De ahí en fuera no considero difícil ninguno, siempre y cuando, como ciudadanos, como mujeres, como varones, conozcamos a lo que tenemos derecho y cómo ejercerlo. Recalcando que este programa es precisamente con este fin de saberlo. ¿Por qué? Tú acabas de decir, hay muchos problemas a la guarda y custodia del niño porque pues a los varones se les hace, o a las mujeres, me ha tocado, también tengo asuntos, se les hace súper fácil, ay ya, que se quede ahí, ahorita arreglo mis situaciones, me voy a romancear súper lindo, a trabajar, etcétera, y ya después exijo mis derechos porque soy el papá o porque soy la mamá y vengo por el niño y la pensión y demás. ¿Qué pasa? Que tenemos muchísimas autoridades y muchísimos procedimientos que nos pueden auxiliar durante todo. Empezando, por ejemplo, si somos víctimas de violencia familiar, que es la gran mayoría de las causales de divorcio. ¿Por qué? Porque no solamente la violencia se ejerce de forma física, hay quienes, bueno, se sienten muy hombres o muy mujeres y golpean a la pareja. Pero no solamente así, hay violencia económica, hay violencia psicológica, hay violencia en muchísimos, en una gama increíble que en la cual podemos acudir a las fiscalías especializadas para el motivo y denunciar. ¿Qué pasa ahí cuando yo denuncio? Pasa que tapo un futuro problema en materia civil. Voy y acuso ese antisocial que se está dando, voy y acuso de que estoy sufriendo violencia y por ese motivo yo me retiro y por ese motivo yo no le voy a permitir ver a su hijo porque mi hijo sufrió de violencia, de cualquiera de lo que estemos diciendo, de cualquiera de los puntos que dijimos ahorita, y entonces ya no, si esta persona va ante los juzgados correspondientes, que son los civiles, y dice, la acuso porque no me deja ver al niño, quítenselo. Lo está manipulando, que se diría jurídicamente, hay alineación parental. Entonces, momento, no te procede, si efectivamente no te deja verlo, porque mira, aquí existe una denuncia en tu contra de violencia familiar, la cual se investigó, pasó el menor, se llevan una serie de situaciones difíciles, pero muy buenas para nutrir. Inclusive la misma fiscalía te pone orden de restricción al agresor y aspecto súper importante es que la misma fiscalía te detiene y te dice, señora o señor, si usted le dice a la persona
que le va a prestar al niño, usted estará incurriendo en un delito. Pero bueno, creo que se nos ha agotado el tiempo. Sí. Este tema es súper amplio y bueno. Antes de irnos, sí. Jesus Gamo comenta, saludos chicas. Saludos. Ani Baizabal comenta, ya nos exhibiste. Saludos, licenciada preferida, excelente tema. Muchas gracias, Denny. Rosa Laura, antes de irte, no olvides dar tus redes sociales y tu contacto por si alguien se quiere divorciar. Por supuesto, claro que sí, me pueden localizar en mi Facebook, Rosa Laura Vázquez, o al número celular, ya sea por llamada o por WhatsApp, 2282-1880-63. Y pues agradecerles a todos que inclusive hasta reunidos están para ver el programa, sus comentarios y preguntas, y nos vemos dentro de 8 días con otro tema jurídico de importancia y bueno, pues sobre todo utilidad. Que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias, Fanny Castro. No, un gusto estar aquí contigo. Y no se pierdan sus programas, que también están muy interesantes. Gracias. Todo a través de Revista Sin Recreo. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Desde lo más bajito, cuidaba enfermos, a muy jovencita, muy niña, de la edad de 12 años, ya cuidaba enfermos, niños, hacía mandados, ya una persona que yo quise mucho, que me enseñaba a cocinar, desde hacer el consomé, y de ahí mi mamá, pero también como me casé muy joven, pues me enseñaron a guisar a muy temprana hora. Bueno, a mi propia cocina voy a cumplir 25 años que la formé. La formé con los niños de la facultad de teatro. De ahí, pero no, yo empecé con puro antojito. Y de ahí les empecé a vender lo que hacía yo de comer para mi hija Aurora y para mi hija Anabel. De eso les vendía yo. ¿En su casa? En mi casa. Y ya de ahí pues ya se empezaron a unir, hasta que en esa casa ya no cabíamos y nos fuimos a Boca Negra. Ahí inicié casi todo el trayecto, porque ahí en Boca Negra, número 33, estuve 15 años. Lo que más me ha gustado, y lo digo con muchísimo orgullo, es ayudar a los estudiantes y a los ancianos, a los de la tercera edad. ¿Y cómo? Dando mi comida económica. Nunca me he quedado pobre, pero tampoco me he enriquecido a base de millones, con ambición, ¿no? Y regalo mucha comida para perritos también. Pues aquí estoy iniciando con la ayuda de don Fello, que mostró todo esto y a mí me gustó desde que vine por primera vez. Le doy gracias a don Fello y a su papá, también eran mis clientes desde hace mucho. Bueno, aquí voy a ofrecer marisco, carne asada y pues un poco de comida corrida, fines de semana, sábado y domingo. Vamos a ofrecer cazuelas para 15 años, para bodas, ahorita para las salidas de la escuela, para el Día del Niño, a bajo costo. Aquí está el rancho disponible para todas las personas que quieran venir a hacer aquí su evento. Están las puertas abiertas. Bueno, la idea de invitar a